La dura realidad de las artes escénicas en la sociedad. En el ámbito laboral, el mundo de las artes escénicas se ha visto marginado en sobremanera. Esto último lo podemos ver en el artículo Contextos, Autonomía y Formación de Grupos de Teatro en Puebla. Un texto escrito por Jaime Torija Aguilar, que, más allá de centrarse en la estética o cosas que pasan a un segundo plano, nos deja ver las duras adversidades a las que los estudiantes de las artes escénicas se enfrentan, en especial el teatro. De este modo nos preguntamos, ¿cuáles son las adversidades a las que se enfrentan las artes escénicas? Y sobre todo, ¿hay alguna solución para contrarrestar estas adversidades? El texto empieza con una introducción que podría parecer irrelevante, pero que a lo largo del artículo será importante. Nos dice cómo el individuo a lo largo del tiempo se ha visto altamente influenciado en la sociedad y de un modo un tanto reflexivo. Torija nos dice que la morfología del ser humano nos lleva a pensar que el individuo puede ser un accidente en el desarrollo biológico, y es por ello que se ve en la necesidad de formar parte de un grupo, complementado con una cita de Castoriadis. Podríamos afirmar que la sociedad hace a los individuos. Uno de los puntos a favor que se le puede dar al texto en primera instancia es que es tajante y directo. En el artículo, Torija nos da muestra de ello, comentando que a pesar de que la actividad teatral se considera ya una actividad profesional, no está exento de adversidades. El texto no se guarda nada desde el principio, afirmando que la elección de la carrera es decisión muy difícil, y más en una sociedad, y sobre todo la poblana. Torija la califica fuertemente y de un modo muy directo como una sociedad inmoral, en donde las posesiones materiales y el consumo se usan como medida de expectativa de realización. Y esto podrá parecer muy duro, pero es cierto, ya que esta crítica nos permite diferenciar, y sin ningún tinte ofensivo, el nivel de pensamiento de los grupos artísticos en la sociedad poblana, ya que los individuos que se dedican a las artes escénicas salen de los cánones establecidos y se obligan a tener conciencia de sí mismos. Torija recalca en el texto, de manera objetiva, la diferencia de personas que realizan el teatro. El artículo nos habla sobre personas que llevan a cabo la actividad teatral meramente por gusto o como una actividad de tiempo libre. Por otro lado, hay individuos que ven el teatro como una vía de realización. Esto último, de manera acertada, lo complementa con palabras diagonales, definiendo que, en cualquier profesión que se realice, le permite tener labores propias, y esto hace al individuo único, definitivo y esencial. Otro punto que se nos marca en el texto es que cabe recalcar que el individuo se dedicará a su profesión esperando y no desertar en el camino, además de no ser considerado un traidor o un fracasado. Este comentario puede ser un poco fuerte y ciertamente realista, mas no desalentador, teniendo en cuenta que, en gran medida, el teatro fue considerado una actividad de poca importancia. El texto no deja de recalcar la cruda realidad del teatro. Torija nos dice que en los años 70 y 80 el teatro era realizado por oficinistas y otras profesiones. Esto solo lo utilizaban como una vía para levantar la voz, cosa que en apariencia suena bien, pero en realidad es un poco triste, ya que a pesar de que en tiempos anteriores sí existían entusiastas del teatro en México, uno de los ejemplos más notables es el ingenioso Ibarra Masari. El teatro se seguía marginando por la sociedad y ante esto surgen varias preguntas. ¿Esto ha cambiado a día de hoy? ¿Por qué la sociedad de en ese entonces marginaba tanto el teatro? Y por último, ¿cómo lo sobrellevaron tanto estudiantes como actores de ese entonces? El texto se torna en un tono un poco más tenso, y Torija sigue en una posición firme, pero sobre todo contundente. Nos dice que hasta 1997, con la profesionalización de la carrera de arte dramático en la UAP, llega una nueva estirpe, por decirlo de algún modo, en donde, más allá de realizar la actividad teatral como medio para levantar la voz, por fin se le dará la importancia merecida a la carrera, ya que se le invertirá dinero, tiempo y desgaste emocional,
y, siendo el texto un tanto reflexivo, nos complementa esta idea con palabras de Gonadales, que nos dice: los profesionales reclaman más tarde recompensas económicas y sociales. Y a esto las adversidades siguen llegando con una primera oposición directa de la sociedad, en un grupo en la cual, no por una obligación, sino por una razón biológica, estamos incluidos, y ese grupo es la familia. Se podría tomar como una exageración lo antes dicho, pero el artículo es directo al decir que desafortunadamente es cosa recurrente, ya que, como se mencionaba antes, esta actividad es considerada como infructuosa. El texto es puntual y certero, tocando puntos que generalmente se dejan pasar de largo. Uno de estos puntos en el texto es la influencia de la sociedad en el proceder de los estudiantes de arte dramático, ya que, dependiendo de la influencia de la sociedad, ya sea positiva o negativa, podemos saber la toma de decisiones del individuo, aunado a razones políticas, sociales, económicas e incluso religiosas. Otro punto que es demasiado importante y que se refleja en el texto de modo certero, rozando lo crítico, es el hecho de decir que la ciencia ocupa un puesto de privilegio, aunque también siendo sensato en el hecho de que la ciencia ocupa un puesto de privilegio es debido a su técnica de estudio, como lo es el cálculo, mientras que las artes en sí se basan en una reflexión más especulativa. Torija no es despectivo, dando opiniones muy concretas. Nos comenta que a pesar de haber varios cambios a favor de la actividad teatral, aún sigue existiendo mucha incertidumbre en cuanto a infraestructura y presupuesto para el desarrollo de proyectos, cosa que es muy cierta, y no solo se limita a carreras como el arte dramático, sino también en carreras que sorprendentemente más apoyadas que otras licenciaturas enfocadas en el teatro. Ejemplo de ello son carreras como la medicina e ingenierías. En este punto del texto, Torija se vuelve un poco más carente de bibliografía en cuanto a la marginación o poco apoyo de las carreras, pero las descripciones que hace Torija son muy relevantes, afirmando que un gobierno neoliberal que empuja la mercantilización, donde da paso a actores comerciales que solo se acoplan al consumismo, definiéndolo como modelos humanos heterodirigidos, y resalta a grosso modo que los actores que se forjan en el teatro experimental están en busca de sentido e identidad. Por otro lado, Torija sigue recalcando y de modo ferviente el poco apoyo que existe hacia la comunidad teatral, calificándolo de incipiente, soltando una realidad muy cruda en donde la preferencia de espacios son para artistas ya consolidados e inclusive grandes compañías artísticas. Esto último degradando a los talentos emergentes, pero aunque parezca desalentador, es lo mismo Torija quien nos dice que la única vía es la autonomía, en donde el actor debe pensarse a sí mismo como motor de cambio y sobre todo el actor profesional debe ponerse a las actividades impuestas por la sociedad y de esta manera llegar a la dignificación de la actividad teatral. Torija conecta de muy buena manera lo mencionado en la introducción, ya que él sostiene que al haber autonomía, no solamente del individuo, sino desde los grupos, ayudará al desarrollo de las artes escénicas, y estos grupos deben anteponer sus aspiraciones, pero más importante aún, sus metas y objetivos, desde el vamos en que la profesión actoral es una de las pocas vocaciones que no se puede realizar de forma individual, sino de modo grupal. Entonces, ¿cuál es el camino que se debe tomar para llegar a la autonomía? Y si se llegara a este punto, ¿cuál es el siguiente paso para seguir desarrollando su autonomía? En conclusión, el texto tiene puntos muy favorables, tales y como la información está muy bien argumentada y sustentada, teniendo un enfoque objetivo o directo, además de complementar con muy buenas citas que ayudan a complementar los argumentos presentados en el artículo. También, el modo en el que la información va ordenado de un modo progresivo, e inclusive a tener conexión desde la introducción hasta el párrafo final. Así como tiene puntos buenos, también tiene puntos no negativos, pero sí a considerar. La extensión de la información puede llegar a ser larga. Esto puede verse en determinados puntos del artículo, como la marginación de la sociedad en el teatro,
por decir algún ejemplo, lo cual hace la lectura un poco más tediosa y a pesar de que la información está muy bien argumentada, hay datos posiblemente que no se puedan considerar necesarios, más que datos, opiniones, como sobre todo los gobiernos marcando los neoliberales, pero realmente no aporta mucho a la información del texto. En determinado punto, el texto carece de referencias bibliográficas, dejando el artículo de cierto modo plano. En términos generales, el texto está muy bien estructurado y es recomendable para su lectura. A pesar de ser un poco extenso y tener información que puede estar de más, si hay algo que hay que reconocer al autor es su crítica objetiva y directa, esto sin ofender a nadie, pero sí buscando decir las cosas de la manera más simple posible. Un manejo de palabras muy sencillo que facilitan la lectura de este texto. Otro punto a favor es su habilidad para marcar los momentos de tensión en la lectura, remarcando los puntos cruciales de la misma, aunque en lo personal me hubiese gustado ver en el texto el planteamiento de preguntas que den pauta a otros temas que no se abordaron en el texto. ¿Qué significa ser un actor en una sociedad dominada por el clasismo y el consumo? O por más que suene utópico, ¿cómo sería una sociedad con una aceptación total del teatro?